Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo, ¿no? Bueno, tenemos entonces acá la definición, ¿sí?, de la que les hablaba recién y las tres partes del signo, ¿sí? Un poquito ya más desarrollado. Entonces, un signo o representamen, dice Peirce, es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter, se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esta persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto, está en lugar de ese objeto, no en todos sus aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representamen, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que es un montón de información. Bueno, es ampliar un poquito la definición que dimos recién, pero siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener por ahí más claro para entender lo que plantea Peirce es fundamentalmente lo más básico es la idea de signo como algo que representa en el sentido de que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Un signo es algo que está en lugar de otra cosa. Es decir, ante la imposibilidad de tener el objeto en presencia, ¿sí?, no, utilizamos signos para reemplazar, signos que, bueno, justamente que reemplazan eso. Y en ese sentido, el lenguaje es justamente el ejemplo más, me parece a mí, uno de los ejemplos más claros para entender la función esta de los signos de estar en el lugar de algo que no está, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el lenguaje cuando lo usamos para narrar, ¿sí? Si yo cuento, por ejemplo, un proceso o cuento un viaje, ¿sí?, lo que estoy haciendo es, a partir del signo lingüístico, nombrar un montón de cosas que ya no están, que ya pasaron, que es algo que ya pasó y está lejos en tiempo y en distancia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, cuando era chica, un verano me fui a Mar del Plata, estaba en la carpa y una tarde fui hasta la costa y encontré un caracolito. Bueno, ¿sí? Cada uno de esos signos lingüísticos está ahí para, en lugar de cosas que no están en el momento en presencia, ¿sí? Porque yo estoy un montón de años después y a una distancia, ¿sí?, trayendo esos elementos, trayéndolo pongo entre comillas, porque no los puedo traer, evidentemente, los estoy reemplazando con signos lingüísticos. ¿Mm? Bueno, eso es un signo. Un signo es algo que está representando otra cosa, reemplazando otra cosa. Entonces, en primer lugar, lo que es importante es que tengamos en cuenta que un signo es eso. Si algo que está en lugar de otra cosa, reemplazándolo de alguna manera. Bueno, justamente, ¿de qué manera? Y ahí es donde empezamos a profundizar, ¿no?, lo que plantea Peirce. Bueno, ¿de qué manera? Un signo reemplaza un objeto del mundo. Bueno, ¿de qué manera lo reemplaza? Entonces él va a plantear que en realidad lo que percibimos, lo que nos llega, o lo que percibimos o lo que nos llega, ¿sí?, no importa, de ese objeto del mundo es alguna particularidad, ¿sí?, algún rasgo, alguna característica, alguna cualidad, ¿sí? Por eso va a unir la definición de signo con esta cuestión de las categorías y la primeridad, ¿sí? El signo lo que nos muestra es alguna característica, ¿sí?, de aquel objeto del mundo al que está representando. Pensemos en otro tipo de signo, por ahí en el signo que muchas veces, lo que les decía antes, es más sencillo, entre comillas, por ahí más, bueno, más básico, justamente el que tiene que ver con reemplazar a partir de las cualidades. Una foto, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo porque me parece que es bastante claro que se entiende. Por ejemplo, supongamos que esto no es de una clase de semiología, es una clase de geografía, y entonces yo quiero hablarles sobre el Aconcagua,
¿sí? O sea, ¿puedo traer el Aconcagua a la clase para hablar de la Aconcagua? No, evidentemente no puedo traer el Aconcagua. Entonces, ¿qué traigo? ¿Qué puedo traer yo para mostrar el Aconcagua? Y que podamos hablar todos de la Aconcagua. ¿Qué podría traer yo a la clase? Les pregunto, ¿no? Ustedes. Información sobre él y una foto. Bueno, información sobre él y una foto. Nos quedamos con la foto. Traigo la foto, ¿sí? Cuando traigo una foto bastante grande, la pongo, fantasiemos que estamos en el aula, la pongo, la cuelgo del pizarrón. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué características, ¿sí?, del objeto real, qué característica del objeto del mundo tiene esa foto de la Aconcagua, ¿no? ¿Qué características tiene? Forma y tal vez color, se puede decir, pero es como bastante limitado, porque perdés la altura, perdés la textura. Ujú. Bueno, dijiste forma y color. Bien. Ujú, bien, puede ser que tengamos entonces esos elementos, ¿no? Forma, bueno, seguramente va a ser, va a ser parecido al signo, ¿no? Va a ser como una especie de pirámide. La forma, ¿sí? Con algún detalle, el color, seguramente más blanco en la punta y en la cima, y haciéndose un poquito más marrón y verde hacia abajo. Y decías vos, no sé quién habló, que se pierde la textura, se pierde la altura. Bueno, se pierde la textura, se pierde. No sé si. No hablemos de que se pierde, no están por lo menos en esa foto un montón de cosas, ¿no? El tamaño real, la textura, el peso, la conformación, o sea, imagínense todo lo que podríamos, todo, ¿no? Lo que hay ahí adentro de una montaña, por ejemplo. Entonces, lo que dice Peirce es, bueno, eh, un signo, ¿sí? Y en concreto lo va a decir el representamen, ¿sí? Lo que nos llega son una selección de cualidades, ¿sí? Y esas cualidades, que evidentemente son suficientes, nos permiten ver ahí entonces al objeto del mundo. Pero nunca, y esto se los planteo como una pregunta, nunca un signo podría tener todas y absolutamente todas las cualidades del objeto del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un signo tuviera exactamente las mismas cualidades, características que el objeto del mundo? ¿Qué pasaría? Que no nos podríamos comunicar, ¿Qué, qué, qué, porque, ¿Por qué? y porque es todo lo mismo. Entonces cuando querés representar algo diferente no podés porque es todo lo mismo. No, porque el tener las mismas características que la Concagua no quiere decir tener las mismas características, no sé, que un gato. Son cosas No, distintas. es que tendrías ese mismo signo, si considera que todos son signos, si tenés toda la representación, o sea, no cambiás, te trajiste la Concagua a tu casa, o sea, es Claro. exactamente lo mismo. Ah, Bien, claro. entonces, sí, o sea, más que tener el mismo, tendrías el objeto del mundo. Si yo tengo un signo que tiene todas, y absolutamente todas las cualidades del objeto del mundo, no tengo un signo, en realidad tengo el objeto del mundo al que se supone que tendría que estar representando, ¿sí? Entonces, y esto es importante que lo piensen. ¿Qué es un signo en ese sentido? Un signo, o sea, qué sé yo les muestro una foto de la Concagua, estamos acá en la clase y digo, bueno, como ven acá en el Aconcagua, y señalo el pizarrón, por ahí una persona, no sé, digo, también siempre hablo mucho en las clases de los extraterrestres que de pronto llegan y vienen a una, se escuchan hablar y nos ven en actuar y cómo hacemos las cosas acá, y dicen, qué gente rara en este planeta. Está señalando un pizarrón verde y dice que es el Aconcagua. Sí, bueno, y seguramente a ninguno de nosotros nos llamaría la atención esa situación y hablaríamos de la Concagua como si estuviéramos en la Concagua enfrente, y no es el Aconcagua, y es obvio que no es el Aconcagua, y hasta parece medio por ahí pavo estar haciendo esa reflexión, pero digo, hay algunas cosas que tenemos tan naturalizadas estas, como por ejemplo decir, che, mira, te muestro mi gato y lo que te estoy mostrando es una pantalla de un teléfono. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos, cómo que, digamos, reflexionar simplemente un poquito sobre lo naturalizado que tenemos eso, ¿no? Y en realidad lo que hay es una selección de rasgos, y también es bastante interesante pensar de dónde viene, cómo se construye esta selección de rasgos, ¿sí?
qué significa para cada uno, para cada comunidad, de por qué si yo tengo una pirámide marrón, mucha gente va a ver ahí una montaña, ¿sí? Eso, hay una construcción atrás de eso, y está digamos, bastante interesante. Por lo menos no vamos a llegar a la respuesta de por qué y cómo y de qué manera opera nuestra cabeza para ver una pirámide de marrón y pensar que es una montaña, por ahí no, pero bueno, por lo menos empezar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso? Y sobre todo, y esto ya yéndonos un poquito mucho más allá de Percy, mucho más allá de la materia, me parece a mí que está bueno reflexionar en este punto, en que hay objetos del mundo y hay sujetos que nos relacionamos con el mundo de alguna manera y que en cada uno de esos objetos del mundo vamos a ver rasgos, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que estar viendo los mismos rasgos. Hay algunas construcciones que son culturales y otras son más individuales. No todos tenemos que ver los mismos rasgos, no todos tenemos que hacer la misma selección. Entonces, por ahí esto para entender un poco cómo y para apostar por la tolerancia, ¿no? Por ahí en la sociedad, igual, el mismo objeto del mundo, el mismo hecho de la realidad, que lo veamos de maneras distintas no tiene que ver con que el otro es un necio, yo soy un genio que ve una cosa que el otro no ve. Es la manera en la que percibimos el mundo. Y por ahí la construcción que hago yo, los rasgos que veo yo, los rasgos que identifico yo por mi experiencia individual o por mi lugar en la sociedad, y los que veo otros son distintos, pero son distintos. No es ni uno mejor, ni otro peor, ni superior, ni inferior, ¿no? Digamos, tiene que ver con la manera en la que percibimos y en la manera en la que, por el motivo que sea, hacemos esa selección de rasgos, ¿sí? Esto es como una bajada más allá de Percy, más allá de la materia. Que pensemos que nuestra mirada del mundo está absolutamente mediada por un montón de cosas, que la del otro está mediada por otro montón de cosas, y bueno, son distintas, nada más que eso. Pues hay que ver cómo lidiamos con eso, ¿no? Pero bueno, que muchas veces no tiene que ver con la necesidad de la otra persona de no querer ver lo mismo que yo, sino que son, digamos, percepciones distintas, información distinta, selecciones distintas, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, también hay algunas de estas construcciones están un poquito más condicionadas por lo social, ¿sí? Bien, entonces, esto, ¿no? Cuando nosotros percibimos un objeto del mundo, vamos a hacer no siempre de manera no siempre nunca, en realidad de manera voluntaria, va a haber una selección de rasgos. Entonces, por eso Peirce va a hablar de dos tipos de objetos, ¿sí? Del objeto dinámico y del objeto inmediato. El objeto dinámico va a ser el objeto de la realidad, ¿sí? El Aconcagua, estamos hablando del Aconcagua antes, ¿no? El objeto de la realidad va a ser el Aconcagua, por ejemplo. ¿Sí? Aquello que el signo está reemplazando. Y luego el objeto inmediato, que es justamente aquello que construimos a partir de esta selección de rasgos que tomamos nosotros, que percibimos nosotros, ¿sí? O sea, bueno, como aparece acá en la pantalla, la cualidad o cualidades o conjunto de cualidades o conjuntos de rasgos que se toman de ese objeto dinámico. Lo que en definitiva se va a terminar convirtiendo en el representamen, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que tenemos es que el signo tiene en principio estas dos partes, representamen, ¿sí? Lo que percibimos, esas cualidades que percibimos, que nosotros por ahora estamos hablando sobre todo de cualidades físicas, ¿no? Pero porque por ahí son las más fáciles de describir y las más fáciles de representarnos, pero pueden ser de cualquier tipo, no solamente de físicas, ¿no? El representamen representando un objeto del mundo, ¿sí? Y luego, bueno, dice Peirce, estas dos partes, representamen y objeto, son partes necesarias pero no suficientes para tener un signo. Con un conjunto de cualidades o con un conjunto de rasgos solamente no tengo un signo, ¿sí? Porque está faltando, bueno, la relación con el mundo y alguien que interprete, ¿no? Luego, entonces, el representamen representando un objeto del mundo, perfecto, el objeto como otra de las partes que forman el signo, otra de las partes necesarias pero no suficiente, porque justamente estaría faltando entonces
esto que genera algo en alguien, ¿no? Bien, tenemos entonces el en alguien, ¿sí? Que va a estar representado por la categoría del interpretante, porque insisto con esta idea, el interpretante no es una persona, sino que el interpretante es esta categoría o este nuevo signo, ¿sí? Peirce habla de interpretante como un nuevo signo, ¿sí? Que el representamen genera, bueno, en nuestra mente, en la mente en una comunidad. Y acá la verdad es que hay un punto en el que Peirce, no sé si confuso, pero bueno, lo cierto es que él habla de esta relación de tres. Esto es el signo para Peirce, como representamen, objeto e interpretante. Repito esta idea, ¿por qué tres? Bueno, porque viene justamente de la propuesta que hace él de la relación entre el signo y las categorías de la experiencia: primeridad, representamen; cualidad, segundidad, experiencia, objeto, el objeto propiamente dicho; y la terceridad como esto que se establece, esta relación que se establece entre el primero y el segundo, por hábito, por convención, por ley. Insisto con esta idea, creo que ya lo comenté en la clase pasada, que cuando él habla de ley no habla de cuestiones legales, ¿no? Digo, esto lo digo porque después cuando pasemos al análisis, no sé, a veces, después por él lo podemos ver como un ejemplo, con un ejemplo. Bueno, por ahí se confunde la idea de ley esta en tanto hábito. Bueno, algunos los confunden con la ley como un marco legal, nada que ver con eso. Es la ley en tanto hábito, en tanto costumbre, en tanto convención, ¿sí? La terceridad entonces reflejada en el signo como el interpretante, ¿sí? El interpretante como un nuevo... bueno, esto les estaba diciendo. Él dice, bueno, el representamen, en realidad el representamen es un signo, porque en realidad es lo que nos llega, es la representación que nos llega. Entonces el representamen muchas veces habla de signo o representamen como si fuera lo mismo, y después dice que el interpretante es un nuevo signo que se genera a partir del representamen. Entonces, la verdad es que en este punto genera un poco de lío, ¿no? Porque, por un lado, define al signo como esta unidad conformada por estas tres instancias: representamen, objeto e interpretante, y a la vez luego utiliza el término signo para hablar del representamen, o pone como sinónimo signo y representamen, y muchas veces habla del interpretante como un nuevo signo. Lo vamos a tomar así, ¿sí? Digamos, sí, cierro esto y te dejo. Tiene un poco de lógica, tiene toda la lógica en realidad lo que le está planteando, porque de hecho el representamen, en tanto información que nos llega, es el signo que nos llega, y el interpretante, en tanto que es esa resolución de asociación entre el primero y el segundo, es un nuevo signo. Pero no se mareen con eso, simplemente tengan en cuenta que el signo tiene estas tres partes y está formado por estas tres partes, y que además, bueno, él a veces en la bibliografía habla del representamen como signo y del interpretante como signo. Sí, discúlpame, no sé quién estaba por hablar. Sí, yo, profe. Como que es infinito, digamos. Mirlas, bueno, entonces, sí. Y ahí, sí. Sí. Ahora vamos a eso. Pregunto, y vuelvo a compartir. ¿Quedó claro entonces la definición? Vuelvo, si soy repetitiva ya sabrán disculparme o no, pero sí. Quiero como unir, o sea, no vamos a profundizar en exceso en Peirce, pero lo que veamos quiero que se entienda bien, ¿sí? Entonces, Peirce define al signo como, bueno, fíjense, de hecho acá está en la definición, un signo representante, ¿no? Es algo, es justamente un representamen, algo, aquello que representa, que para alguien que lo vamos a unir a la categoría de interpretante, no porque el interpretante sea alguien, sino porque el interpretante se genera en la cabeza de alguien, que se refiere a algo que es el objeto, ¿sí? En algún aspecto o carácter, y esto tiene que ver con esta distinción entre objeto dinámico y objeto inmediato, ¿sí? Es algo, un representante, invierto el orden, que representa a algo, el objeto del mundo,
¿sí? En algún aspecto o carácter, esto que estábamos diciendo antes, es una selección de rasgos, no puede ser el objeto en su totalidad, porque entonces no sería un signo, sino que sería el objeto propiamente dicho, para alguien que va a generar en su cabeza un interpretante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Todos y todas? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces, ahí va. Mirla, pero decías que es infinito. Bueno, sí. Esta asociación, voy y vengo con lo de compartir pantalla porque en este punto es más prolija la pantalla, pero es más fácil el pizarrón, ¿no? Lo de ir y volver. Bueno. Entonces, Peirce dice, bueno, esto es el signo, ¿no? Esta relación entre tres, esta relación triádica, de nuevo, entonces acá tenemos una diferencia con Saussure. Estén atentos porque estoy yendo y viniendo con Saussure. Tenemos acá entonces otra diferencia con Saussure. No pasa nada, que no quiero decir con esto que esto sea mejor que lo que propone Saussure o peor, simplemente para que ustedes vean cómo son dos construcciones teóricas distintas, que la de Saussure estaba basada sobre todo en las relaciones entre pares, en relaciones de a dos, y que para Peirce la definición y las relaciones se dan entre tres, son relaciones triádicas. Bien, y entonces, Peirce plantea, bueno, que el interpretante, entonces él lo plantea como un nuevo signo, ¿sí? Como un nuevo signo que se genera a partir de la relación de representación con el objeto, pero en la medida en que es un nuevo signo, esperen que lo tengo un poquito más abajo, en la medida en que es un nuevo signo, habíamos visto antes que él dice que el signo lo podemos pensar también como un representamen, ¿sí? Entonces, si es un representamen, ese representamen va a estar representando un objeto, y en la medida que tengo un representamen y un objeto, se va a generar un nuevo interpretante, ¿sí? Y si tengo un nuevo interpretante, entonces ese interpretante, definido por Peirce como signo, va a ser entonces un representamen, un conjunto de rasgos que va a estar haciendo referencia a un objeto y que va a generar otro interpretante. Y entonces ese interpretante, en tanto signo, va a ser un representamen que va a estar reemplazando un objeto del mundo y que va a generar otro interpretante. Y entonces, como decía la compañera, lo que vamos a tener es un proceso infinito al que Peirce define como, o mejor dicho, nombra como semiosis infinita, ¿sí? Es decir, hay una cadena infinita de signos, ¿sí? Que se va generando en la medida en que cada interpretante genera un signo nuevo, por lo tanto ese signo nuevo va a generar un nuevo interpretante, que por lo tanto va a generar un signo nuevo, que va a generar otro interpretante, y así hasta el infinito. Por supuesto que esto también recibe una crítica, porque entonces si todo es signo, entonces quiere decir que no hay objeto. ¿Cuál es el objeto del mundo real si todo es signo? ¿Dónde empieza todo esto? Entonces, es infinito como hacia adelante, ¿no? Pero ¿en dónde empezó? ¿En qué momento? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que en este punto también la diferencia entre pensar esto entonces, si bien, bueno, no vamos a profundizar demasiado en este punto, pero por ahí también nos permite esto entender un poco más lo que planteaba Saussure en cuanto a pensar a la lengua como un sistema. ¿Sí? El hecho de que la lengua fuera un sistema tenía que ver, entre otras cosas, con que es un sistema con un conjunto de elementos finito, ¿sí? Muchos, sí, un montón. Incontables, qué sé yo, no tiene ningún sentido ponerse a contar cuántos signos lingüísticos tiene la lengua. No tiene ningún sentido. Ahora sí es finito, ¿sí? Es cerrado, es finito, estoy con Saussure, ¿sí? Porque de la única manera en la que el sistema funciona, con todas sus características, con la cosa esta de cómo un signo puede modificar a otro, como el hecho de que un signo tenga algún tipo de cambio, algún tipo de movimiento, va a repercutir sobre todo el sistema, o sea, eso puede suceder en la medida que sea finito, un conjunto finito de elementos. Lo que plantea Peirce nada que ver con eso, no lo podría plantear de ninguna manera como sistema,
porque es al infinito. Es una cadena que no termina nunca. Y bueno, y ahí sí, entonces la crítica, si no termina nunca, no empieza nunca tampoco. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el primer objeto que va a ser luego reemplazado por un signo? ¿Sí? Es una crítica que se le puede hacer. Entonces, bueno, lo que preguntabas recién, sí, este proceso es infinito y Peirce lo va a llamar semiosis infinita. Y bueno, y esto vamos a volver, pero bueno, ya que lo tengo acá adelante lo voy a comentar. Que estos procesos de semiosis pueden cambiar, pueden ser distintos en las distintas sociedades y en las distintas épocas. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué dice eso y con qué tiene que ver. Bueno, entonces, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta, pero en realidad tiene que ver con la división del signo en Sí. relación al objeto, pero eso está un poquito más atrás. ¿Que ya lo dije o que lo voy a decir? No, que supongo que por ahí lo va a decir entre el Está bien, icono está bien. y el... Sí, ahora eso, entonces voy. Bueno, entonces, cuando Peirce define el signo de esta manera, ¿sí? Formado por estas tres partes, va a hacer, si va a proponer también toda una serie de tipos de signos que tienen que ver con la forma en la que estos tres elementos, ¿sí?, se relacionan entre sí, o mejor dicho, la forma en la que las categorías de la experiencia, estas tres categorías de la experiencia se relacionan con las tres partes del signo. Y propone entonces distintos tipos de signos, propone varias, y nosotros vamos a trabajar con la única, y que de hecho es con los tipos de signos que más se trabaja cuando se trabaja con Peirce, que son los de la segunda tricotomía, ¿sí? Que tienen que ver con la forma en que las categorías estas de la experiencia que comentábamos antes se relacionan con el objeto, ¿sí? Yo lo explico de una manera que a mí me resulta un poco más sencilla, que es que la forma en la que el signo que vamos a estudiar ahora reemplaza al objeto. ¿De qué manera reemplaza al objeto? ¿Sí? ¿Con qué características, si quieren, reemplaza al objeto? ¿Sí? Entonces, en esta segunda tricotomía, Peirce va a proponer tres tipos de signos distintos. Estos tres tipos de signos distintos son el icono, el índice y el símbolo. Y creo que iba para ahí tu pregunta, Mirla. Bueno, a ver, un montón de cosas para decir de esto. Primero, que acá otra vez les voy a pedir que sean prolijos en cuanto a la terminología, porque fíjense que acá ya estamos hablando más o menos con las mismas palabras que hablábamos con Saussure, pero que ya van a tener un sentido completamente distinto en términos de Peirce. ¿Sí? Fíjense que ya signo es algo completamente distinto. Una cosa era signo lingüístico, signo, que para Saussure es signo lingüístico, y para Peirce, signo, que además puede tener esta otra división entre icono, índice y símbolo. Y concretamente esta división, tener en cuenta que en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos todos los días, posiblemente nos refiramos a algunos signos como icono, índice o símbolo indistintamente, y acá para Peirce son categorías distintas y son justamente las categorías que estas sí las vamos a estudiar. Esto sí se va a tomar, o sea, de todo lo que dije hasta acá, lo único que no voy a preguntar es por las categorías de experiencia, todo lo demás sí puede ser que aparezca como tema de parcial o de final. Y entonces en este punto no es lo mismo icono que índice, no es lo mismo imagen que signo, o sea, acá hay que ser bastante cuidadosos y cuidadosas con la terminología. Entonces, él va a proponer estos tres tipos de signo, que son icono, índice y símbolo. Y entonces, recién les decía, bueno, tiene que ver con el cruce que hace él entre las partes del signo, objeto, representan el objeto interpretante,
con las categorías de la experiencia. Yo lo que les voy a decir, me parece que es más sencillo, es que estos tipos de signos tienen que ver con la manera, ¿sí?, en la que este signo reemplaza al objeto del mundo. ¿Por qué? Porque estas tres categorías, estos tres tipos de signo, icono, índice y símbolo, en tantos signos, ¿sí?, en tantos signos, están reemplazando objetos del mundo, porque son signos, ¿sí? Ahora, si nos quedamos con la definición hasta ahí, serían los tres lo mismo, pero no son los tres lo mismo. Son tres tipos de signos distintos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia justamente tiene que ver con la forma, de qué manera cada uno de estos signos reemplaza al objeto del mundo. ¿Y de qué manera lo hace? Bien, el icono, dice Peirce, reemplaza al objeto del mundo a partir de una cualidad, de una relación de semejanza, ¿sí? El icono entonces va a ser un tipo de signo que represente, reemplace al objeto del mundo al que reemplaza, porque es lo suficientemente parecido como para reemplazarlo, ¿sí? Entonces ahí tenemos como ejemplo prototípico de un icono. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A partir de esta, bueno, si leyeron la bibliografía seguramente les va a resultar mucho más sencillo, pero si no, un tipo de signo que reemplace al objeto del mundo por su semejanza. ¿Cuál puede ser? Y como cuando estás en un supermercado y están los lácteos y te ponen como el dibujito de la botella de leche. Sí. No sé. Sí, me ocurre. está muy bien, sí. Uh-huh. Bien, ok. Es un icono. ¿Algún otro ejemplo? Es súper cotidiano la referencia al supermercado, evidentemente es súper cotidiano. Algo, pensé que iba a salir otra cosa, pues en realidad puede salir. El icono, profe, de como si fuese como de la escarcha, ese dibujito que aparece, por ejemplo, en el control del aire, el aire acondicionado. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. El copo de nieve. Eso, no me salía. Está bien. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? El icono de encender y apagar, el que tiene una computadora. Es muy doble sentido. Ojo, porque a mí me parece que hasta el iconito del frío en el control remoto, por ahí, si el icono de prender y apagar es como un redondelito con algo en el medio, ahí no sé, che. No. Bueno, tenemos un icono acá en la pantalla. ¿Sí? Bueno, de hecho, Hay mucho. yo acá hablando soy, lo que ven ustedes es un icono, evidentemente. Es un signo, saben que no estoy en la casa de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, la foto de acá de una compañera que tiene en la no sé cómo se llaman estos cuadraditos del Zoom, su foto, el ejemplo por ahí más prototípico del icono es una foto, ¿sí? Un dibujo de alguien, un retrato. Cuando recién antes hablábamos de traer el Aconcagua a la clase, cuando traigo una foto es un icono, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque representa el objeto del mundo a partir de las cualidades. Y en el caso de las fotos, por ejemplo, o de un video, es tan evidente qué tipo de rasgos seleccionamos, ¿no? Piensen que, y pensado desde una sociedad absolutamente visual, pero una persona hablando, estoy yo acá, hay un montón de rasgos, ¿no? Que tienen que ver con el objeto del mundo, si me tomamos a mí como ejemplo, que a ustedes no les están llegando, ¿sí? Y fíjense que
bueno, a mí me parece súper un poco curioso, un poco alucinante pensar cómo ver solamente la cara de una foto carnet, por ejemplo. Una foto carnet, nosotros vemos ahí y decimos, esto es una persona, y en realidad es un cachito de una persona, un 20% de una persona, o menos, si pensamos en todo lo que es una persona más allá de la cuestión física, ¿no? Bueno, es como para reflexionar. El icono entonces es un tipo de signo que reemplaza al objeto del mundo a partir de la semejanza. Y es interesante porque en esta cosa de la semiosis infinita y de cómo un signo deriva de otro signo, que deriva de otro signo, que deriva de otro signo, fíjense que el icono es un signo que reemplaza al objeto del mundo a partir de la semejanza, pero existen existen iconos de objetos del mundo que no existen, ¿sí? ¿Vieron alguna vez un dibujo de un unicornio? ¿Vieron alguna vez un dibujo de Un dragón. un dragón? Sí, no me quiero meter en cosas un poquito más polémicas, ¿no? De un dragón. ¿Existen los unicornios? No. Los dragones, mucho tiempo pensaba que sí, pero no. Tal vez sí. Me enteré de grande que no existían, pensaba que Capaz bueno, no. son descendientes de lagartos. No existen. Ya Entonces, mucha teoría. fíjense qué interesante, porque es algo que reemplaza al objeto del mundo a partir de la semejanza, y existen iconos de objetos del mundo que no existen. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos es podemos ver ahí justamente en proceso la semiosis, ¿no? Como en realidad un icono, en este caso el icono, un dibujo de un dragón o un dibujo de un unicornio, es una representación de una representación, ¿sí? De la idea que existe en una sociedad acerca de cómo es un dragón o cómo es un unicornio, ¿sí? Algo genera en la cabeza de alguien un signo que va a generar en la cabeza de alguien un dibujo de un unicornio, por ejemplo, ¿sí? Bien, van a ver, había una pregunta acá, pero si ese objeto no es tangible, bueno, creo que con esto te estoy contestando, Mirla, lo que estás preguntando. Es, no sé, qué sé yo, si yo quiero, no sé, voy a hacer un dibujo que represente la esperanza, qué sé yo. Bueno, es un signo que es el resultado de un signo que de alguna manera algo, ¿sí? Representa la esperanza, y eso va a ser interpretado por alguien como la esperanza, y entonces, bueno, de hecho no hace falta meternos en un ejemplo que no sabría cómo terminar de resolver, como el caso de la esperanza, pero sí, por ejemplo, en el caso de la paz. ¿Cuál es el signo que se utiliza para representar la paz? El círculo con las 3 líneas en el medio. 4, no sé cómo decirlo. O sea, no se puede escribir. Ay, Digo, sí, es un volante. está bien. Es el símbolo, claro, sí. Yo me refería a otra cosa. Pero está bien, mira, Serían nunca se me tres había ocurrido. líneas, Sí, tres bueno, líneas que se cortan en un punto, yo ¿no? creo que es el símbolo es el símbolo invertido de la bomba atómica, creo que viene de ahí, ¿no? Estamos hablando bueno, no sé qué en general. Cuando era chica tenía un collarcito con el símbolo de la paz, ¿no? ¿A eso te referís? Sí, a eso que parece tipo un volante. Que es como una Y invertida, Sí, tal cual. con una Creo que raya es en el una medio. buena forma de Yo escribirlo. creo, mira, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero creo que es como el símbolo de la bomba atómica, pero invertido. Está bien, es el símbolo de la paz, es verdad, sí. Y sobre todo el movimiento hippie, ¿no? De los 60. Está bien, bueno, como decimos, no sé. Bien, bueno, Mirla, creo que con ese ejemplo, bueno, qué sé yo, de alguna, o sea, seguramente